Güey, ¿ya jugaste el Bob Esponja Batalla por Fondo de Bikini? Sí, grandiosa plataforma. Muy bueno, güey, demasiado. Sí, un muy buen scroll lateral. ¿Cómo que scroll lateral si es un plataformado 3D? Querido amigo, y ahora te estarás preguntando, ¿por qué fueron juegos diferentes si se supone que es el mismo? Y esto es gracias a la magia de los ports. Ok, mi plan es hacer dos videos, uno de los ports antiguos por decirlo así y uno de los actuales, que hable sobre los ports que se hacen actualmente y no sé, la magia, pero comencemos con este video, los ports antiguos. Y nuestra historia vuelve a comenzar en la segunda generación. Así es, con Atari y todas sus variantes que intentaron cambiar su éxito. Ok, en esa época estaban de moda los arcades. Y había muchas compañías que vieron mucho potencial al llevar los arcades a juegos de mesa, por así decirlo, de sobremesa. Igual hacer juegos de baja calidad. Mira, no me voy a extender mucho en ese tema. Hace poco subí un video sobre eso. La mayoría de esos ports que llegaban no eran copias exactas porque en esa época las consolas estaban mucho más limitadas, pero hacían lo que se podía y había unos ports muy buenos de eso que se extendió de la segunda a la tercera generación en esas épocas. Pero esto es solo para dar contexto a lo que viene, el port a las consolas portátiles. Verán, desde antes ya existían consolas portátiles, como la Game & Watch, pero no eran tan potentes y preferían crear juegos nuevos en su sistema en vez de complicarse la vida en crear port. Aunque sí hubo unos cuantos, pero eran más limitados que las consolas de sobremesa, obviamente. Pero llegó la Game Boy. Ok, la Game Boy fue la consola portátil más exitosa de su época, ok, y actualmente está en top 10 consolas más vendidas de la historia, pero ok, continuamos, la Game Boy. Y aquí comenzar a poner el ejemplo de tres ports. Uno, el port que es porteado tal cual a la consola, y a veces puede salir como el gareta, porque trata de copiar muy fielmente a la versión de sobremesa a la portátil, pero a veces cambiando cosas por las limitaciones o haciendo unos controles súper incómodos. Ay, Dios mío, Toy Story para Game Boy, pinche mierda culera. Segunda, el port que solo comparte la historia y la jugabilidad es otra cosa. El ejemplo que se me ocurre ahora es el Bob Esponja, la película de Game Boy, y a diferencia de la de PlayStation 2, ok. Bueno, continuamos con la tercera, que es que solo comparte el nombre. Sí, hay juegos así como Bob Esponja Like Camera Pants. Sí, muchos ejemplos de Bob Esponja, pero lo siento. Continuemos. Y como verán, estos proyectos no eran muy ambiciosos. Solo se trataba de portear un juego a otra consola que, si los juegos en esa época eran baratos, esto eran miserias para de costes. Y hay muchos que digamos que no le ponían mucho empeño. O sea, si tengo que mencionar un ejemplo de las barbaridades, diría que el Sonic the Hedgehog para el Game Boy Advance, pinche mierda culera. Eso no quiere decir que todos sean así, digo, hay ports impresionantes en esas consolas como los Donkey Kong Land. ¿Cómo chingados hicieron para portar este juego y no hace que el pinche Game Boy explote? En la edición, pues diré que esto es una hazaña y quiero dedicarle a hacerle un video como se hicieron, pero este no es el tema, así que continuemos. Aquí en la pantalla les dejo unos juegos recomendados en forma de lista. Pues continuamos con la siguiente, que fue importante, la Nintendo DS y la PSP. Y comenzaré explicando el caso de PSP porque es el que me va a tomar menos tiempo, así que siéntese y escuche. En este caso, los ports eran el primer caso, son iguales, solo quitando cosas para que la consola lo pueda correr, porque tiene una potencia parecida a un PlayStation 2 y la mayoría de esos juegos que llegaban en esa época eran de PlayStation 2, así que solo era más fácil quitar unas cosas que hacer una nueva versión de entre ellos. Y sí, también había ports de 360, pero como dijo Cevita Martínez, la diferencia de un juego de PSP y de un Xbox 360 es los gráficos, o directamente ya no hacían. Y un caso curioso es que también hacían ports de juegos de PSP al PlayStation 2 solo porque este estaba super
corrupción del guión estaba sufriendo una piratería masiva. Continuamos. Y realmente era muy fácil. Mira, tomamos nuestro PSP, por este hoyito. Oh, el usuario. ¿Por qué brincaste, güey? Porque me vas a demandar. No, yo no demando. El que manda es Nintendo. Solo vine a ofrecerte que actualizaras tu consola. ¿Y eso qué va a traer? Bueno, va a quitar vulnerabilidades de la misma. ¿Te quitará la piratería? Pues obvio. ¡Chinga tu madre! Ah, tú te lo pierdes, hijo de puta. Y con Nintendo DS los ports eran más raros. O sea, eran diferentes. En jugabilidad mantenían la historia, pero eran diferentes porque tenías que usar la pantalla táctil para todo. Y no sé por qué esa maña de esa época. Pero, no quita que algunos sí hayan sido buenos, otros malos, otros y nada. Otros literalmente era scroll lateral porque la pinche consola apenas tenía potencia de Nintendo 64. Y cuando dije, ahora que lo pienso, me estoy recordando de la existencia de Super Mario 64 DS. Y no sé si seré el único, pero yo soy el único cabrón que sepa que haya jugado el original y el de DS en su infancia. Y puedo confirmar que el de DS es mucho inferior, pero no es malo, solo infravalorado. Voy a hacerle un video. Recomendaciones de estos ports. Y 3DS, solo digo que se adaptaron más al gaming. Y no mames, pinches joyones de ports. Yoshi Woolly World, Resident Evil, Bayard, algo así, ya no me acuerdo bien. NES Remix, güey. Y si son nintenderos sabrán que esos juegos son de Wii U. Y sí, Nintendo lo hizo para que esos juegos que habían invertido no se vendieran tampoco y los portaron al 3DS. Próximo. ¡Vamos, Wii U! ¡Vamos! ¡Revive! ¡Revive! ¡Vamos, Wii U! ¡Vamos! ¡Vamos, Wii U! ¡Ten más exclusivos! ¡Ten más exclusivos! ¡Ten más exclusivos! ¿Cómo que bajas ventas todavía? ¡No, Wii U! ¡Bajas ventas! ¿Cómo que bajas ventas? ¿Cómo que bajas ventas? Vamos, Wii U. Vamos. 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 No, 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 no te mueras. No. Nintendo, ¿puedes darme unos juegos? Sí, güey, tiene estos. Oye, pues son de Wii U. ¿Y qué tiene? Esta madre no vendió nada. ¿Cuál supone que tienen exclusivos? Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, solo estrenan su plataforma. Pero la Wii U es más potente que yo. Ya lo sé, ya lo sé. Mira, no sé, cámbiale unas cosas. No sé, ponle que es la versión definitiva para que la gente no se queje. Es más, y si se quejan, usamos la excusa de que son para atraer nueva audiencia y que más gente los pruebe. Ole, estrénenselos, ole. Está bien. Bueno, ahí se va a acordar que no, acá no vendió nada. Nuevamente compraré un Wii U, no es broma. Y ya con esto termino con este video de los ports. Tenían más que hablar más que ahora porque prácticamente solo es bajar la resolución para que puedan correr, pero antes eran más interesantes porque hacían versiones nuevas o transformaciones de los juegos para que todos pudieran disfrutar más o menos de la misma experiencia. Pero ya que en la parte 2 hablaré de los ports que solo bajan la resolución y a veces no salen tan bien. Bueno, y yo me despido, soy Frank Gamer. Bye.